La conciencia, palabra que proviene del latín conscientia, que a su vez se descompone en cum, con, y scientia, conocimiento, hace referencia a ese conocimiento inmediato que tenemos de nuestra propia existencia, de nuestras acciones y del mundo que nos rodea. Es ese proceso interno que nos permite ser conscientes de lo que hacemos, de cómo nos sentimos y de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es como una especie de ventana que se abre hacia nuestro mundo interior y nos permite ver, entender y conectar con lo que nos sucede, así como con las interacciones que tenemos con el entorno. Este fenómeno, que parece tan natural y espontáneo, es, sin embargo, un conjunto de funciones complejas que nuestro cerebro ejecuta en diversos niveles. Los científicos y filósofos han tratado de explicar la conciencia desde distintas perspectivas, explorando sus aspectos biológicos, psicológicos y filosóficos. En la actualidad, sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la ciencia. ¿Cómo puede el cerebro ser consciente de sí mismo? ¿Qué hace que tengamos esa experiencia subjetiva de ser, pensar y sentir? A menudo, la conciencia se asocia con conceptos como la cognición, la mente, la psique, la percepción, el razonamiento y la inteligencia. Todos estos procesos mentales están interconectados y nos permiten no solo reaccionar ante los estímulos externos, sino también aprender, recordar, resolver problemas y ser creativos. La forma en que percibimos el mundo, cómo integramos la información que recibimos y cómo razonamos sobre ella, son aspectos clave de lo que entendemos por conciencia. Para entender más sobre cómo funciona la conciencia, los científicos han utilizado diversas metodologías. Un ejemplo interesante es un experimento que pone a prueba cómo los seres humanos asignan sonidos a objetos. Imagina que una tribu remota llama a una de dos formas, una redonda y otra puntiaguda, con los nombres Buba y Kiki. A pesar de que no hay ninguna relación obvia entre los nombres y las formas, las personas suelen asociar Buba con la forma redonda y Kiki con la puntiaguda, lo que demuestra que no asignamos sonidos a objetos de manera arbitraria, sino que existe una cierta lógica interna en nuestra percepción. Este tipo de pruebas ayudan a entender cómo se construye nuestra conciencia perceptual. La conciencia, en gran parte, también está influenciada por factores biológicos, como los genes y las experiencias acumuladas a lo largo de la vida. Los sentimientos y emociones, por ejemplo, juegan un papel fundamental al colorear o matizar nuestros procesos mentales. Sabemos que nuestras emociones afectan cómo pensamos y tomamos decisiones, y que no todo en la conciencia es racional o lógico. El cerebro es una estructura extremadamente compleja, y aunque conocemos muchas de sus áreas y funciones, aún hay mucho por descubrir sobre cómo se origina la conciencia. El cerebro humano es capaz de cambiar a lo largo de la vida. Desde que nacemos, nuestra conciencia se desarrolla de manera continua, a medida que adquirimos experiencias, conocimientos y habilidades. En los seres humanos, este proceso de desarrollo está relacionado con la psicología del ciclo vital, que estudia cómo las capacidades psicológicas y emocionales de una persona evolucionan a lo largo del tiempo. El cambio es una parte inherente a nuestra naturaleza, y está influido por factores tanto biológicos como ambientales. Por supuesto, la conciencia no es algo que se produzca en una única parte del cerebro. Son muchas las áreas cerebrales involucradas en las funciones mentales complejas, y la forma en que interactúan es crucial. Se han estudiado casos de lesiones cerebrales que muestran cómo el daño a ciertas áreas del cerebro puede alterar profundamente la conducta de una persona. Por ejemplo, cuando se daña el córtex prefrontal, que está relacionado con el control de los impulsos y el razonamiento moral, se pueden observar cambios dramáticos en la personalidad y las decisiones. El uso de tecnologías avanzadas, como la resonancia magnética, ha permitido a los científicos ver cómo se organiza la memoria en el cerebro, cómo se crean las imágenes mentales y cómo se toman las decisiones. También se ha estudiado el papel de los neurotransmisores, esas sustancias químicas que permiten la comunicación entre las células cerebrales, y cómo su desequilibrio puede estar relacionado con trastornos mentales. La ciencia sigue avanzando, desentrañando los misterios de la conciencia y arrojando nueva luz sobre los procesos que subyacen a nuestra psique. La conciencia es un fenómeno complejo que involucra varios procesos mentales, algunos de ellos claramente interrelacionados, pero que aún no hemos logrado comprender completamente. Aunque la ciencia ha avanzado mucho en el estudio del cerebro,
sigue siendo un enigma cómo todas esas funciones que componen nuestra conciencia se conectan y se manifiestan. En esencia, la conciencia es un conjunto de capacidades que se desarrollan a diferentes ritmos y niveles en cada individuo, y uno de los roles más importantes que desempeña es el de clasificar las experiencias, determinando lo que consideramos bueno o malo. Una de las funciones más desarrolladas de la conciencia es la razón. La capacidad de razonar es lo que nos permite reflexionar sobre nuestras acciones, hacer juicios y tomar decisiones informadas. Además, la conciencia nos otorga la capacidad de recordar, lo cual es fundamental no solo para aprender de nuestras experiencias pasadas, sino también para mejorar nuestras futuras acciones. Este proceso de recordar y reflexionar es lo que finalmente nos permite actuar con mayor autonomía y voluntad, dándonos el control sobre cómo empleamos nuestros recursos y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. La conciencia no es un fenómeno único ni estático, está influenciada por diversos factores que van más allá de lo biológico. Aunque existen patrones de conciencia que están determinados por nuestra genética, también está presente una fuerte componente aprendida. Esto se debe a que, a lo largo de nuestras vidas, adquirimos conocimientos y formas de pensar que son fruto de nuestras experiencias y de la sociedad en la que vivimos. Lo que elegimos valorar o interesarnos, lo que nos mueve a actuar de una u otra manera, no es algo que simplemente se nos dé desde el nacimiento, sino que se va formando a medida que interactuamos con nuestro entorno. Por ejemplo, los procesos de la conciencia varían de una persona a otra, especialmente cuando se considera que algunos de estos procesos son instintivos, marcados genéticamente. Un claro ejemplo de esto es cómo ciertos aspectos de la conciencia son comunes a todas las personas, independientemente de la cultura en la que crezcan, como los impulsos básicos, las emociones o las respuestas ante situaciones de peligro. No obstante, cuando se observa más de cerca, se puede ver que estos procesos varían dependiendo de factores específicos, como la lateralidad cerebral o el género. Un ejemplo de esta variabilidad es el de las personas zurdas, que a menudo experimentan dificultades en un mundo diseñado principalmente para diestros, lo que pone de manifiesto cómo nuestra conciencia se adapta o lucha por adaptarse a los parámetros establecidos por la sociedad. Así, la conciencia es un producto de una interacción entre lo biológico y lo aprendido. Por un lado, está influenciada por los procesos cerebrales predeterminados genéticamente, y por otro, se moldea y adapta según las experiencias y los valores que la sociedad nos impone. Este entrelazamiento entre lo innato y lo adquirido hace que cada individuo desarrolle una conciencia única, aunque, al mismo tiempo, compartamos muchos de los mismos procesos básicos. La investigación en este campo también está avanzando hacia terrenos fascinantes. Por ejemplo, científicos de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, están desarrollando un ordenador emocionalmente consciente, capaz de detectar los pensamientos y emociones de las personas a través de expresiones faciales y movimientos corporales. Este avance podría tener múltiples aplicaciones, desde mejorar la seguridad en la conducción, mediante una mejor comprensión del estado emocional del conductor, hasta ajustar las campañas publicitarias de manera más efectiva según el estado de ánimo o las intenciones de compra de los individuos. Este tipo de investigación muestra cómo la ciencia continúa buscando formas de entender y replicar los complejos procesos de la conciencia humana. Desde el punto de vista fisiológico, el cerebro, que es el órgano que alberga la conciencia, está compuesto por alrededor de 100.000 millones de células. Estas células forman una red compleja que permite la comunicación y procesamiento de la información. En particular, la corteza cerebral, ubicada en los hemisferios cerebrales, es donde se origina gran parte de esta actividad. Allí, las células cerebrales reciben códigos neuronales de los sentidos, los procesan y los combinan con otros datos, como la memoria o la información de otras áreas del cerebro. Este proceso de integración es lo que da lugar a la experiencia consciente, la percepción de los estímulos del entorno y la integración de esos estímulos con nuestras experiencias previas. El mantenimiento de la conciencia en el cerebro es un proceso fascinante que depende de la actividad continua de las células de la corteza cerebral, las cuales permanecen en un estado de excitación gracias a un grupo de células ubicadas en el tronco del encéfalo, conocido como la formación reticular. Este sistema de células reticulares tiene una función esencial: mantener la corteza cerebral constantemente estimulada. Lo interesante es que estas células no solo están conectadas entre sí,
sino que también reciben impulsos nerviosos de diversas partes del cuerpo, lo que les permite influir de manera extensa en la actividad cerebral. Cuando esta estimulación se reduce, como ocurre si se limita la entrada de información sensorial, la calidad de la conciencia cambia. Imagina, por ejemplo, a una persona en una habitación oscura, sin sonido, y con las manos y pies cubiertos por guantes gruesos. En un entorno como este, la excitación de la corteza cerebral disminuye, lo que puede llevar al individuo a perder la conciencia, entrar en un sueño profundo o incluso experimentar alucinaciones. De esta manera, puede ver, oír o sentir cosas que en realidad no están ocurriendo. Esto ilustra cómo la conciencia no es algo fijo, sino un estado que puede modificarse según el tipo y la cantidad de estímulos que recibe el cerebro. En cuanto a la estructura del cerebro, los lóbulos frontales se encuentran en la parte delantera de la corteza cerebral, justo por delante del área premotora, que es responsable de la planificación y coordinación de los movimientos. Pero la función de esta área no se limita solo a crear patrones de movimiento, también es crucial para otros sistemas más complejos, como la planificación, la valoración de las situaciones y el control de la personalidad. Estos sistemas varían en complejidad, y los más simples están relacionados con los reflejos básicos que se gestionan en la médula espinal, sin necesidad de intervención consciente. Estos reflejos permiten una respuesta rápida y automática ante ciertos estímulos, como cuando un grupo de células se activa y el grupo opuesto responde de inmediato. Lo fascinante de la conciencia es que no depende solo de los reflejos simples, sino de la interacción armoniosa de varios sistemas cerebrales más complejos. Estos sistemas permiten aprender y organizar la información de maneras distintas, algo que está en gran parte determinado por la genética. De este modo, nuestro cerebro no solo procesa estímulos de manera objetiva, sino que también le da un valor subjetivo, es decir, lo interpreta de acuerdo con nuestras experiencias, emociones y pensamientos. Además, diferentes partes del cuerpo tienen más células cerebrales asociadas a ellas en función de su importancia para la vida cotidiana. Por ejemplo, los sentidos como la vista, el oído, el olfato y el tacto, especialmente el tacto de las manos, tienen una mayor representación en el cerebro, lo que permite al organismo ejecutar acciones precisas y estar más en sintonía con el entorno. En cambio, zonas más grandes del cuerpo, aunque físicamente más grandes, tienen menos células cerebrales asociadas porque no son tan esenciales para la supervivencia inmediata. Los científicos han identificado 3 grandes sistemas que integran y coordinan la actividad cerebral y son fundamentales para el funcionamiento de la conciencia. El primero de estos sistemas es el sistema reticular activador, ubicado en el tronco del encéfalo, compuesto por una red densa de neuronas. Este sistema es responsable de regular el nivel de alerta y conciencia. El segundo es el sistema límbico, que juega un papel clave en nuestras emociones y comportamientos. Finalmente, el hipotálamo, que controla funciones vitales como la temperatura corporal, el hambre, la sed y el sueño, también tiene un impacto profundo en nuestra conciencia y en cómo nos sentimos en el día a día. El cerebro, a pesar de ser un órgano tan complejo, en esencia funciona como un sistema de transferencia de cargas eléctricas. Su composición es una solución salina, como las que encontramos en la naturaleza, formada principalmente por cloruro sódico. En este entorno, los iones como el potasio y el calcio desempeñan un papel crucial en las interacciones químicas que permiten la comunicación entre las células cerebrales, conocidas como neuronas. Los neurotransmisores son las moléculas responsables de transmitir las señales eléctricas entre las neuronas, permitiendo que el cerebro ejecute todas las funciones vitales. Si los niveles de estos componentes químicos no son los adecuados, la transmisión de señales se interrumpe, lo que puede llevar al deterioro de las células cerebrales. Es precisamente esto lo que se cree que está detrás de enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. De manera interesante, se ha observado que algunos tratamientos para trastornos mentales, como el uso de sales de litio en la depresión, pueden estar relacionados con un cambio en la concentración de sodio en el cerebro. Aunque el mecanismo exacto aún no se comprende por completo, parece que al modificar el equilibrio de los iones en el cerebro, el litio ayuda a estabilizar las funciones cerebrales y aliviar los síntomas de la depresión. El cerebro está compuesto por una red compleja de neuronas que interactúan entre sí, y con las hormonas y otras sustancias químicas del cuerpo, para regular tanto las funciones conscientes como las inconscientes.
Todo lo que hacemos, desde respirar hasta tomar decisiones complejas, está coordinado por esta red intrincada. Cuando hay desequilibrios en esta red, no necesariamente se trata de un mal funcionamiento directo del cerebro, sino de una alteración en las interacciones químicas o físicas que afectan su funcionamiento. A veces, estas alteraciones pueden ser el resultado de enfermedades o accidentes, pero otras veces los factores que afectan el equilibrio mental son más sutiles y se asemejan a los procesos que ocurren en la infancia, cuando el cerebro aún está en desarrollo. Muchas sustancias, tanto naturales como artificiales, pueden influir en nuestro estado emocional sin que seamos conscientes de ello. Desde productos como los antimicóticos o los perfumes hasta sustancias más comunes como el azúcar o el colesterol, todas pueden generar reacciones emocionales en el individuo. Por ejemplo, algunas de estas sustancias pueden generar un efecto en el ánimo, en la concentración o en la percepción, lo que puede afectar nuestro comportamiento y nuestra salud de maneras que a veces no podemos identificar directamente. Además, factores ambientales también juegan un papel significativo en el bienestar mental. Cambios en las rutinas diarias, alteraciones en los horarios, trabajo por turnos, variaciones de temperatura o incluso cambios en las horas de luz durante el día pueden generar desequilibrios que, si no se gestionan, pueden llegar a convertirse en patologías. Estos desequilibrios no solo afectan el estado de ánimo, sino que también pueden empeorar condiciones de salud preexistentes, como las enfermedades cardíacas, las afecciones digestivas o las congestiones. La glándula pineal, que es responsable de la secreción de melatonina, regula muchos de estos cambios, ya que esta hormona es clave en la regulación del ciclo biológico y las emociones. Por ejemplo, cuando estamos cansados, es más difícil concentrarse, lo que aumenta la probabilidad de cometer errores o tener accidentes. Esta falta de concentración puede no solo poner en riesgo a la persona afectada, sino también a los que la rodean. La privación del sueño es un factor que afecta profundamente la función cerebral. Un estudio realizado en el año 2000 por la Escuela de Medicina de la Universidad de California, en San Diego, utilizó tecnología avanzada de resonancia magnética funcional para estudiar la actividad cerebral en personas privadas de sueño mientras realizaban tareas simples de aprendizaje verbal. Los resultados revelaron que, en los sujetos que no habían descansado, algunas áreas de la corteza prefrontal se activaban más que en aquellos que se habían dormido. Esta respuesta sugiere que el cerebro intentaba compensar los efectos negativos de la falta de sueño activando otras regiones cerebrales. En particular, el lóbulo temporal, que está asociado al procesamiento del lenguaje, se mantenía activo en aquellos que habían descansado, mientras que en los privados de sueño, el lóbulo parietal, que normalmente no interviene en tareas verbales, mostraba una mayor actividad. Aunque la privación de sueño afectó la memoria, curiosamente, el aumento de la actividad en el lóbulo parietal estaba relacionado con una mejor capacidad de recordar, aunque no se comprendió por completo por qué ocurría esto. Investigaciones realizadas en 2001 por el Instituto Médico de Chicago descubrieron que la falta de sueño afecta el funcionamiento cognitivo, y también puede estar vinculada a trastornos graves como enfermedades cardíacas y trastornos mentales, como la psicosis y el trastorno bipolar. Se ha observado que la falta de descanso incrementa los niveles de hormonas del estrés, lo que a su vez puede afectar la producción de nuevas células cerebrales, lo que podría llevar a efectos a largo plazo en la salud cerebral. El cerebro, al igual que otras funciones del cuerpo, tiene una actividad eléctrica muy específica que puede ser medida por un electroencefalograma, o EEG, en el que se registra la actividad cerebral en forma de ondas de bajo voltaje. En estados como el sueño profundo o el coma, la corteza cerebral muestra ondas lentas de actividad eléctrica, entre 1 y 3 ondas por segundo, lo que indica un bajo nivel de excitación que es incompatible con la conciencia despierta. Cuando una persona comienza a despertar, la formación reticular en el cerebro aumenta la excitación cortical, lo que lleva a que el ritmo de las ondas cerebrales se acelere, y en un estado de conciencia ligera, las ondas pasan a tener una frecuencia de entre 6 y 7 ondas por segundo. Finalmente, en un estado de vigilia plena, las ondas cerebrales alcanzan el ritmo alfa, entre 8 y 13 ondas por segundo, lo que refleja un nivel de alerta y concentración. Este patrón de actividad cerebral, entrecortado y cambiante, sugiere que las células cerebrales están activamente procesando la información proveniente de los sentidos y otras partes del cerebro. Es en este momento cuando se construyen las sensaciones, las emociones,
los pensamientos y las imágenes que conforman nuestra conciencia y nos permiten experimentar el mundo que percibimos de manera personal e única. Los científicos todavía no comprenden completamente cómo estas complejas actividades eléctricas en las células cerebrales se traducen en las sensaciones y sentimientos conscientes que experimentamos. El cerebro también funciona creando modelos mentales del mundo exterior a partir de la información que recibe de nuestros sentidos. Estos modelos no son fijos, son dinámicos y se actualizan constantemente con nueva información que llega al cerebro desde el entorno. El cerebro puede engañarse a sí mismo o ser engañado por ciertos estímulos, lo que provoca que la percepción del mundo exterior no coincida con lo que está sucediendo realmente. Este fenómeno se observa en casos como la sinestesia o las ilusiones visuales, donde los sentidos pueden confundirse y mezclar diferentes tipos de percepciones. Este proceso nos lleva a una reflexión importante: no hay un mundo real, exterior, al menos no de una forma objetiva y universal. Cada individuo vive en su propio mundo mental, construido por su cerebro a partir de las experiencias y percepciones personales. Incluso entre diferentes especies animales, los cerebros reaccionan de manera distinta ante los mismos estímulos. Por ejemplo, los cerebros de los anfibios están especialmente adaptados para detectar movimientos pequeños, como los de los insectos voladores, que constituyen su fuente de alimento. Un ejemplo fascinante de cómo el cerebro crea ilusiones se encuentra en el cine. La persistencia de la visión, un fenómeno en el que las imágenes permanecen brevemente en la retina, se aprovecha en la cinematografía para crear la ilusión de movimiento. Cuando una imagen se presenta brevemente y luego se retira, el cerebro sigue viendo la imagen durante un corto periodo de tiempo, lo que permite que se perciba movimiento. Este fenómeno también se puede experimentar cuando miramos una fuente de luz intensa, como el sol, y luego apartamos la vista. La glándula pineal, ubicada en el cerebro, juega un papel crucial en la regulación de nuestro ciclo biológico. Esta glándula es responsable de producir melatonina, una hormona que se activa en ausencia de luz y regula los ritmos circadianos del cuerpo. Además, se cree que la glándula pineal influye en el inicio de la pubertad y en la regulación de las emociones, ayudando a mantener el equilibrio necesario para que el cerebro funcione correctamente. Entre las revoluciones científicas más importantes del siglo XX, hay dos que han abierto nuevas posibilidades para entender y hacer comprensible el misterio de la conciencia. Una de estas revoluciones está relacionada con el descubrimiento de nuevas clases de drogas que tienen efectos extraordinarios sobre la mente. Estos efectos están ligados al hecho de que estas sustancias son químicamente similares a los neurotransmisores, lo que las hace capaces de influir en la actividad cerebral. La otra revolución es el avance en la comprensión del funcionamiento molecular y celular del cerebro humano, lo que ha permitido dar pasos significativos para desentrañar los mecanismos detrás de la conciencia. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, no sabemos exactamente de dónde provienen los neurotransmisores, como los neuropéptidos atraviesan las membranas presinápticas o qué sucede con los neurotransmisores que quedan flotando en la hendidura sináptica. La neurobiología está investigando estas cuestiones, pero todavía no tiene respuestas completas. Algunos detalles ya han sido descubiertos. Hasta la fecha, se han identificado más de 26 neurotransmisores, y se espera que se descubran muchos más en el futuro. Entre los más importantes se encuentran el glutamato, que es la base de muchos otros neurotransmisores, el ácido gamma-aminobutírico, GABA, que juega un papel importante en la inhibición de las señales neuronales, y la acetilcolina, ACH, que es fundamental para las transmisiones musculares rápidas. Los neurotransmisores son sintetizados a partir de precursores, principalmente aminoácidos no proteicos que obtenemos de nuestra alimentación diaria. Estos precursores y neurotransmisores son, evolutivamente, derivados de hormonas y enzimas que los animales más sencillos usaban para otras funciones, como la activación del sistema nervioso ante estímulos como el frío, el calor, la sed o el dolor, o para desencadenar comportamientos como la conducta sexual. Algunas neurohormonas actúan como neurotransmisores pero también cumplen funciones hormonales, siendo las catecolaminas un ejemplo claro de esto. Estas sustancias se forman en las glándulas suprarrenales y tienen un impacto importante en la regulación de diversas funciones fisiológicas. El proceso de síntesis de los neurotransmisores comienza en el retículo endoplásmico rugoso del soma de la célula,
siguiendo las instrucciones del ARN mensajero, mRNA. Muchos de los medicamentos que alteran la química cerebral, como los antipsicóticos o los medicamentos que tratan el mal de Parkinson, no son neurotransmisores en sí, sino precursores que influyen en su producción. En el caso de los neuropéptidos, que se encuentran en las vesículas de neurotransmisores de las vesículas no densas, VND, su síntesis ocurre en el retículo endoplásmico rugoso, se empacan en el aparato de Golgi, y luego se transportan a lo largo del axón hasta el botón terminal por los microtúbulos. Los neurotransmisores presentes en las vesículas claras, por otro lado, son elaborados en el citoplasma del botón axonal por enzimas especializadas, luego se transportan y se colocan en vesículas por proteínas transportadoras, las cuales interactúan con proteínas llamadas SNARE que permiten que las vesículas se fusionen con la membrana presináptica. En cuanto a las células gliales, todavía no está claro si estas células almacenan información o si simplemente sirven para apoyar y nutrir a las neuronas. Se especula que las neuronas son las que enlazan diferentes partes del cerebro y otras áreas del sistema nervioso, pero no se considera que ellas mismas almacenen información. En cualquier caso, las neuronas presentan una amplia variedad de receptores especializados, algunos de los cuales están en diversas partes del cuerpo, como el corazón, el hígado, el páncreas y la piel. Los receptores cerebrales son especiales en el sentido de que algunos solo reaccionan a neurotransmisores que se encuentran exclusivamente en el cerebro, mientras que en el resto del cuerpo, por ejemplo, los receptores para la adrenalina están presentes en diferentes órganos. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.